Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse una vez más a los webinars de Albor. En esta oportunidad estamos con el equipo de Eres Agro. Así que vamos a esperar unos minutos que se haga más o menos a las 3 de la tarde, 3 y 5, y ahí yo le voy a dar el pase a los oradores. Bueno, a los que recién se suman, les doy la bienvenida al webinar de hoy, que se llama Transformación Digital en el Agro. ¿Cómo prepararnos? Una buena pregunta, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes se hayan hecho o se estén haciendo. Y bueno, ahora van a ver lo que presentaremos el día de hoy, la importancia del liderazgo y el cambio cultural, ¿no? Que es clave para este proceso. Y bueno, ahora sí, voy a presentar a los oradores del día de hoy, que son de la empresa Eres Agro, como les comentaba al principio. Tenemos la presencia en el día de hoy de Enriqueta Gil Belloni, que es CEO y cofundadora de Eres Agro. Además es ingeniera agrónoma, coach ontológica y social. Y también está el presente el día de hoy Nicolás Solari, que es licenciada en administración, especialista en gestión del talento. Así que bienvenidos, y ahora sí les cedo el control de la presentación. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Esperemos que disfruten de la charla como de nosotros estar hoy presentes con Albor. La verdad que somos parte del CREA Consultora con ellos y es muy lindo poder estar haciendo alguna acción en conjunto. Bien, y una de las primeras cosas, como para dar pie a lo que vamos a ver, les voy a hacer unas preguntitas como para entender un poco dónde estamos parados, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, si ustedes dijeran, bueno, si yo les digo, ¿cuántos metros recorres en 30 pasos de un metro? Todos me mirarían como diciendo, che, es muy fácil lo que me estás preguntando, ¿no? Y obviamente recorro 30 metros, ¿no? En 30 pasos de un metro. Ahora, lo que nos está pasando hoy con el cambio, ¿sí? Que nos viene con la tecnología, es que en realidad esta pregunta sería, ¿cuántos metros recorres en 30 pasos exponenciales? ¿Sí? Ahora, si yo les digo 30 pasos exponenciales, ustedes me dirán, ¿cuál sería la respuesta? Cuando a mí me hicieron esta pregunta, no sabía, obviamente, qué responder, y la respuesta, diríamos que me voló la cabeza porque son 26 vueltas al mundo, ¿sí? Esa es la velocidad con la cual estamos cambiando. Con lo cual ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos nosotros hoy acá? Básicamente porque las personas somos las que tenemos que ver cómo gestionar este cambio, ¿sí? Entonces es por eso que nos pareció fundamental poder hoy compartirles este espacio y trabajar con ustedes, bueno, cómo lo estamos haciendo desde Eres Agro. Entonces, la charla de hoy un poquito era justamente por qué, o sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué ustedes consideran o nosotros consideramos que el liderazgo y el cambio cultural es importantísimo o es clave para el éxito? Y lo que estamos viendo es que la mayor dificultad hoy se da en la implementación, ¿sí? O sea, obviamente necesitamos saber qué tecnología hay, pero muchas veces le ponemos mucha energía en conocer a todas, digamos, las tecnologías que están dando vuelta, pero fallamos después en implementarlo, en ver cómo bajamos en el día a día estas cuestiones. Y entonces consideramos que para eso, digamos, siempre es clave el liderazgo. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber una fuerte convicción, decimos a prueba de errores. O sea, esto va a costar y esto genera un cambio en la cultura. Entonces, para eso tiene que haber una gran conformación, digamos, como una visualización desde arriba de esto va por acá y vamos a traccionar todos para que eso suceda. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a sentir que en muchas cosas fracasamos, que no estamos logrando el objetivo que buscamos. Entonces, esa convicción tiene que estar. Y lo otro que consideramos que es fundamental es el tema de los hábitos, ¿sí? Generar rutinas, indicadores para que esto se implemente. Entonces, bueno, vamos a ir, si quieren, en esta recorrida a campo, parando por 3 paradas. Una que tiene que ver con el contexto, ¿sí? O sea, lo que decimos es que estas 3 paradas son fundamentales para que la tecnología entregue valor. Entonces, tiene que darse el contexto, esto que decíamos, liderazgo, compromiso directivo, y una cultura dentro de la organización que acompañe a que esto pase, a que vaya a haber digamos, una cultura de aprendizaje, a que no todo, digamos, va a estar a la mano, a que nos vamos a incomodar,
¿sí? Porque posiblemente es más fácil para nosotros hacerlo de la misma manera que veníamos haciéndolo, ¿sí? Pero sabemos y tenemos la convicción de que esto va a ser una mejora y por eso ese contexto debería ayudar. Por el otro lado, la siguiente parada vamos a hablar un poquito de los procesos. Claramente, digamos, en términos de lo que es el área de capital humano, tiene que haber definiciones de roles, tiene que haber rutinas, retroalimentación continua de si venimos bien o no y cómo, digamos, mejorar eso. Lo mismo que siempre decimos que cuando nosotros llamamos a que alguien nos automatice, ¿no?, un proceso, la realidad es que ese proceso tiene que estar bien definido porque si no es muy difícil automatizar algo que no está claro. Y por otro lado, el tema de las personas. Claramente, digamos, para que todas estas tres patas o para que la tecnología entregue valor, claramente las personas tenemos que estar capacitadas, tenemos que tener una actitud positiva y tenemos que ver cómo manejamos la resistencia al cambio, que todos, digamos, de alguna manera, unos podrían decir, bueno, algunos más, otros menos, algunos son más afines a tomar la tecnología, otros no tanto, pero en líneas generales, como toda persona, nos incomoda, ¿no?, el cambio. Bien, entonces, yendo, si quieren, a nuestra primera parada dentro de la recorrida, vamos a hablar de esto del contexto. Una de las cuestiones que nos parece importante traerles hoy para charlar es esto de la eficiencia versus la agilidad. Hoy igual, digamos, en este país, obviamente vamos a seguir hablando muchísimo de la eficiencia con este contexto, pero, digamos, nos parece importante entender la diferencia entre ambas, ¿sí? Antes uno quería hacer un auto y podía, digamos, tener un proyecto de capaz que de 2 años hasta que uno llegaba finalmente a tener el auto, ¿sí? Hoy, un poco lo que se busca es resolver el problema de una manera más ágil. ¿Qué necesito yo? Moverme. Bueno, ¿qué es lo más rápido que puedo moverme? Con una patineta. Bueno, lo siguiente lo voy mejorando. Y mirá, si le pongo manubrio, por ahí es más fácil. Lo siguiente es, si le pongo ruedas y pedales, bueno, y así voy mejorando hasta llegar al auto, ¿sí? Entonces, un concepto que me parece que está bueno en términos de la transformación digital es cómo hago algo primero que sea chiquito y que logre, digamos, tener éxito o que tenga algún logro sobre eso que quiero realizar y no al final hacer un proyecto tan enorme y tan grande que muero en el intento, ¿sí? Entonces, si vamos a, no sé, por ejemplo, si fuéramos al ejemplo de Albor, bueno, empecemos por, digamos, esta parte, digamos, por la parte más simple y después lo vamos complejizando, ¿no? Por ahí a veces que queremos hacer todo y quedamos en nada, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver un poco con la agilidad, con el éxito y con la mejora de cómo vamos aprendiendo también a solucionar mejor el problema, ¿tá? Y el otro gran concepto tiene que ver con que antes por ahí esto, investigábamos, estábamos muchísimo tratando de resolverlo para poder avanzar, y hoy lo que se habla es más como de la parte más digamos, de explorador, ¿no? De ir, explorar, equivocarnos, volver a aprender, no, por acá sí, por acá no. Entonces, como que lo que tenemos que buscar es que nuestros equipos y nosotros tengamos, digamos, de alguna manera una menor frustración hacia el error, una apertura hacia la escucha y que esto logre poder explorar un poquito más qué opciones tenemos para poder avanzar, ¿sí? Y lo otro que nos parece fundamental en este primer eje que tiene que ver con el contexto es empezar el viaje desde arriba, ¿sí? Yo siempre digo ahí para alinear al equipo, lo primero que tengo que hacer es alinearme yo, que estoy liderando la empresa, ¿sí? Entonces, trabajar primero conmigo mismo o trabajar, digamos, primero con los gerentes, por eso decimos el tema del liderazgo. Es muy difícil, nos ha pasado muchísimas veces cuando queremos implementar algo, pero no hay una convicción desde ese lugar. Y por otro lado, nosotros siempre decimos que para poder lograr resultados, muchas veces ponemos foco en el tener, ¿no? En el tener los recursos, la tecnología, etcétera. Después viene el hacer, que tiene que ver con priorizarlos, organizarlos, los procesos y demás, y también con el ser, que es, bueno, cómo estoy siendo yo desde el liderazgo para que esto suceda, ¿sí? Entonces, para dejarles como algunas claves en lo que es la generación de equipos de alto rendimiento, les dejo, digamos, 3 ejes por los cuales trabaja Marcial Lozada. Uno tiene que ver con el servicio, que es, en líneas generales, cuando yo logro o quiero implementar esto, cuánto, digamos, estoy preocupado en que esto me resuelva el problema a mí o
digamos, de alguna manera hacer un seguimiento de que esto pase y cuánto estoy al servicio de mi equipo para decir qué está pasando, que no estamos logrando avanzar y en qué te puedo ayudar yo para que esto pase, ¿no? Entonces, ese concepto de servicio me parece que es clave. El otro gran concepto tiene que ver con aprender a indagar mucho más que a persuadir. En general, muchos de los problemas que tenemos con los equipos es porque, no, pero y esto lo tenías que hacer así, y esto es así, en vez de decir, bueno, a ver, pará, ¿cómo lo estás haciendo? Contame. Y por ahí muchas veces ahí es donde detectamos dónde estaba el error y dónde estaba la falla, ¿sí? Es como ir al lugar y a la situación, digamos, para entender un poquito más en dónde está el problema. Entonces, yo ahí lo que siempre motivo muchísimo es aprender a escuchar y a preguntar mucho más que a decir lo que hay que hacer. Eso es otra de las grandes claves. Y el tercer eje tiene que ver con el reconocimiento. En general, digamos, no sé si somos los argentinos o las personas en líneas generales, tendemos a ver muchísimo más lo negativo que lo positivo. Y lo que dice Marcial Lozada es que los equipos de alto rendimiento son equipos que en general ven y celebran muchísimo lo positivo, entonces lo negativo se toma de una forma más rápida, más, digamos, desde la mejora y no tanto desde la crítica, ¿sí? Entonces, aprender a reconocerle a los equipos también esos logros que se vienen dando para poder después tomar la fuerza o la motivación para trabajar sobre los puntos negativos. Entonces, el otro gran eje tiene que ver con conocerme. Acá, digamos, yo hago el chiste siempre de que, bueno, que esto no salga acá porque en definitiva es información mía, ¿no? De mis puntos positivos y los puntos flojitos en mi encuesta digamos, hicimos una encuesta, una encuesta, es un jueguito que se llama Nahuayán, que si quieren utilizarlo es tecnológico, te hace jugar y te dice que tenés de 30 competencias, en cuáles estás fuerte y en cuáles estás bajo, ¿sí? Obviamente, en mi caso, por ejemplo, me da mucho lo que tiene que ver con más el enfoque al cliente, la comunicación, el liderazgo, la influencia, y todo lo que tiene que ver con planificación, habilidad operativa, resolución de problemas, me da bajo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, yo como líder tengo que conocer en dónde está, digamos, mi punto flojo, porque mi equipo es donde tiene que, de alguna manera, o compensar, o ver si realmente yo estoy en el lugar donde debería estar, o cómo hago para que esto que me está faltando en momentos donde son clave para mi equipo, lo pueda, de alguna manera, compensar de alguna forma, ¿sí? Entonces, la otra gran cuestión que me parece importante que se lleven es que ustedes trabajen consigo mismo en, bueno, cuáles son esas fortalezas y dónde agrego valor, ¿sí? Y la otra gran pregunta que a veces me hago es, ¿qué de lo que debería estar haciendo no estoy haciendo y qué de lo que estoy haciendo no debería estar haciendo? Porque esa es la mejor forma también de liberar parte de mi agenda, de hacer que, digamos, los siguientes escalafones de mi organización puedan crecer, ¿sí? Y en estos proyectos donde queremos mirar estratégicamente, esto es lo que hay que hacer, hay que cambiar la cultura, hay que, digamos, poder liderar estos cambios, la realidad es que no puedo estar metida hasta acá en temas operativos. Necesito salirme un poquito de las cosas operativas, delegarlas en parte del equipo, para poner foco y cabeza a que estos temas que son claves para la organización se puedan llevar a cabo, ¿sí? Bien. Y por último, en este último aspecto, que por eso les estaba diciendo, ¿no? La importancia de salirme del operativo es, bueno, ¿cómo hago yo para salirme de esto? Entonces, en general, hay como tres grandes posibilidades. Uno es ver si realmente esto es importante o no de hacer. Si no es importante, se elimina. Otro es, che, esto es algo repetitivo, ¿se puede automatizar? Es otra de las opciones. Y si no, la tercera opción, obviamente, es delegar o tercerizar en caso de buscar a alguien de afuera, ¿sí? Con lo cual, hasta acá sería el contexto para poder lograr que, como les decía, ese liderazgo esté en pos de esta transformación digital. Así que ahora, si quieren, lo que vamos a hacer es una breve encuesta para que ustedes nos contesten la siguiente pregunta. ¿Tengo que dejar de compartir? No, ahí la lanzamos. Ya les va a aparecer en pantalla a todos los asistentes la pregunta y las opciones de respuesta.
Esperamos unos minutos a que aparezcan respuestas. Bueno, ya varios respondieron, ¿eh? Nico, si querés que las Bien. lea, vos avísame. Yo ahora no veo los resultados. A ver. Deberíamos poner acá. Sí. ¿Cuál considera que es el principal desafío para fomentar una cultura de innovación en el agro? Y ponemos los resultados. Si hay Chan, chan, chan. Para publicar debo poner ¿no? El botón azul. sí, para que lo vea el público, sí, correcto. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Henry. Bueno, a ver, 55%. ¿Cuál considera que es el principal desafío para fomentar una cultura de innovación en el agro? 55% respondió resistencia al cambio por parte de las personas, que después vamos a hablar en un ratito cómo abordar justamente ese foco. Otro 20% falta de apoyo e involucramiento de los líderes y desconocimiento de las tecnologías en un 23%, ahí en segundo lugar, en realidad, 56%. Va cambiando, ahora minuto a minuto, 55% muy bien. Creo que estamos, así, totalidad de los votos. Bien, Vamos y ahora, viendo. como para generar un poquito de intercambio, me gustaba preguntarle a Nico, desde su experiencia acompañando empresas en estos cambios, bueno, ¿cómo, de alguna manera, cómo abordan ustedes desde el asesoramiento estas dificultades en términos del liderazgo, ¿no? Bien, nosotros de Deresagro y a todas nuestras empresas asesoradas, digamos, generalmente nos convocan, nos llaman justamente para empezar a trabajar sobre distintos focos. Uno de ellos tiene que ver con la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Y hoy lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con un poco este liderazgo tradicional, ¿no? En algunas empresas del sector, no digo en todas, sigue estando este liderazgo tradicional, el cual es un poco más bien autoritario, ¿no? Entonces, justamente, uno de los máximos problemas que estamos viendo tiene que ver con esto de la resistencia, ¿sí? Hay líderes, digamos, que no ven la digitalización por ahí como algo prioritario, y que debiera ser, ¿no? Debieran ponerlo en la agenda como algo más que nada estratégico. Entonces, esta brecha que existe entre los líderes, por ahí más bien tradicionales o autoritarios respecto a la implementación de nuevas tecnologías, versus los colaboradores que sí están intentando de empujar el cambio, ¿no? o que traen nuevas herramientas y proponen, esta brecha es lo que está generando mayor dificultad hoy en día dentro de las empresas que estamos viendo que están trabajando este foco. Bien. La idea, ¿no? Y cómo abordar, cómo nosotros ayudamos de Deresagro con las asesorías y las consultorías a abordar este tema de liderazgo, ¿no? De liderazgo tradicional, por ahí de intentar de innovar en este aspecto. Nosotros siempre trabajamos con esto de la cultura de la innovación en cuanto a permitir el error, ¿no? Siempre le decimos a los líderes que está muy bueno permitir el error en cuanto a que generalmente si los colaboradores proponen esta implementación de nuevas herramientas, estos nuevos sistemas, de que justamente dejen, ¿sí? Y fomenten la cultura del error, que prueben, que hagan que los equipos se animen, ¿sí? Que armen equipos puntuales de trabajo para la implementación de estas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque generalmente uno está acostumbrado a ver, ¿no? Estructuras jerárquicas tradicionales, si voy al organigrama, bueno, las cajitas, ¿no? Que uno puede ver y ha visto en distintos organigramas corporativos. Yo siempre digo que está bueno empezar de a poco y no todo de golpe. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una estructura tradicional, muy vertical, ¿sí? Una empresa que viene hace muchos años con una estructura familiar, por ejemplo, puede empezar a trabajar y abordar estos temas de liderazgo o de implementación de nuevas tecnologías a través de células de trabajo, ¿sí? o mesa de trabajo, en algunas empresas lo llaman así. ¿Y qué permite esto? Sacar a la persona un poco de su rol diario, ¿sí? Hacer foco no tanto en la posición, sino en la persona en sí, fomentar y potenciar sus capacidades, mezcladas con otras personas de otros equipos. Entonces, lo que esto permite es justamente empezar con la implementación de algo chico, en una mesa de trabajo compartida, la cual no hay jerarquía, ¿sí? El objetivo está lograr implementar algo
algo nuevo, más allá de nuestra responsabilidad o tarea que tenemos en la empresa. Bien. Otra manera de abordarlo, en la cual nosotros trabajamos a través de distintos talleres también con los líderes y directivos, que tiene que ver con este compromiso, ¿no? ¿Qué compromiso directivo va a asumir, ¿sí?, la empresa en cuanto a la implementación de estas herramientas? Y para eso, nosotros, además de trabajar con los equipos, como les comentaba, trabajamos a nivel de directorio y familiar para justamente ayudarlos a que comuniquen y trabajen de forma más horizontal estos puntos, ¿no? Y para concluir, bueno, creo que la mayoría lo dijo, ¿no? El principal problema, ¿sí?, o el principal desafío, esto de fomentar una cultura de innovación, tiene que ver con la resistencia, que después vamos a hablar un poco más en detalle. Bueno, buenísimo, Nico. Muchísimas gracias. Vamos a seguir un poquito con el siguiente. ¿Qué? Vamos y venimos. Ahí había dejado compartida, así nos veíamos. Bien, entonces ahora vamos a trabajar un poquito más sobre la parte de procesos, ¿sí? O sea, hablamos de contexto y ahora hablamos de procesos. Bien, entonces, muchas veces yo digo, bueno, ¿cómo ser el mejor DT? Cada vez más, si ustedes escuchan algunas charlas de los directores técnicos, empiezan a hablar muchísimo del hacer, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Por ahí no es que los objetivos y metas estén mal, pero no enfocarnos tanto en los objetivos y metas como sí en los procesos y los sistemas. ¿Qué significa esto? Y lograr rutinas e indicadores que nos permitan ver si estamos mejorando, si algo de lo que estamos haciendo nos ayuda, digamos, a alcanzar ese objetivo que nos pusimos, pero por ahí no tan enfocado, ¿no?, en decir, bueno, a ver, quiero ganar la copa. Sí, bueno, quiero ganar la copa. Ahora, ¿qué estoy haciendo en el día a día que me permita ver que esto va a mejorar? ¿Sí? Que esto estamos mejorando. Entonces, por eso digo que una de las cuestiones, las grandes cuestiones a niveles de equipo, es empezar a trabajar mucho más cómo vamos a organizarnos para poder implementar esto, ¿sí? ¿Qué rutina vamos a tener? ¿Qué indicadores vamos a seguir? Y demás. Y acá, digamos, solamente como un ejemplo en términos del proceso, es cómo cuando logramos poner de alguna manera un proceso, da claridad, ¿sí?, en gran aspecto a quién tiene que hacer qué cosa y qué documento debería quedar en pos de esa rutina. Acá lo que traje fue una rutina del proceso comercial, que es desde mis orígenes en el área comercial, un proceso que armó Ricky Negro en su momento, que me parece súper clave, que es dentro, digamos, de cada rutina, en lo que es, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo solamente de la rutina de venta propiamente dicho, si yo hago corro, digamos, esto, en definitiva lo que veo acá es, bueno, para lo que es el proceso de venta, acá dice quién está a cargo de esta parte del proceso de venta. Entonces acá tenés, por ejemplo, el directorio analiza las condiciones, las negociaciones que generalmente vienen de años anteriores, define la estrategia de canales, ¿sí? Que eso es, por ejemplo, decir, bueno, voy a incrementar el porcentaje de toneladas que le voy a dar a fulanito por A, B o C de que miro del año pasado. Y en definitiva, negocio nuevas condiciones, que ese va a ser el documento que después voy a poder seguir. Esto, digamos, un poco para que vean, es lo que yo digo que ordena en términos de decir, bueno, ¿quién está a cargo? ¿Cuáles son las decisiones que se toman en este momento? ¿Y cuáles son los documentos que tienen que quedar para poder después pasar, digamos, de uno a otro? Esto también ordena. Muchas veces en los equipos nos dicen, no, porque tenemos problemas de comunicación. Que a veces lo que vemos es que lo que no está claro son los procesos de quién es responsable de qué cosa y cuál es el entregable de esa parte de su proceso, ¿sí? Entonces, esto nos parece que es fundamental para trabajar. Y lo otro que es fundamental en esto que decíamos es los indicadores, ¿sí?, que queremos tener para poder ver que vamos mejorando y que vamos traccionando hacia donde queremos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de indicadores. En definitiva es, bueno, ¿qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuánto cuesta obtener el dato? Porque si quiero un dato que es, la verdad, que es súper engorroso de obtener, de vuelta, siempre ir primero a lo sencillo. Bueno, a ver, son datos que tienen que estar bastante a la mano, que puedo yo ya ver un dato más histórico y decir, bueno, hoy estoy acá y quiero llegar allá, ¿sí? Y para eso me va a servir, digamos, trabajar sobre este eje. Entonces,
Este KPI lo que me va a permitir es ver estados de situaciones o de alerta, y que esto también ayuda a la delegación dentro de los equipos, porque la realidad es que para poder delegar y ver que un proyecto está avanzando, tengo que poder tener algunos indicadores que me permitan ver esos grados de avance. Y lo otro, bueno, son los OKR, que son objetivos más enfocados en el equipo, ¿no? Que es por ahí a veces se trabaja más a nivel trimestral y demás, como para traccionarlo al equipo, en esto que decía Nico, que a veces, digamos, uno puede tener como una descripción del puesto en sí, pero en esto de la agilidad y del cambio nos lleva a, por ahí, por estar en un proyecto puntual, que de alguna manera nos saca, ¿no?, del trabajo diario y tenemos que ver cómo lo planificamos y lo metemos en la agenda. Entonces, en esos objetivos trimestrales es como que a uno le puede permitir a esa persona decir, mirá que este proyecto para nosotros es fundamental y lo que haces es ponerle foco y alinearlo respecto de eso, ¿sí? Y lo otro que hablábamos de las rutinas, que nosotros acá ponemos, digamos, algunos ejemplos, pero dos grandes cosas que nos parece clave que ustedes se lleven es cómo se comunican y la frecuencia con la cual lo hacen, ¿no? Y obviamente esto va a depender si son reuniones, si mucho, por ejemplo, mucho de los pedidos que estamos viendo, digamos, fallas en la comunicación de implementar algunas de estas cuestiones es porque se piden cosas por WhatsApp, ¿no? O sea, como que los canales comerciales de comunicación, hay que trabajarlos bien para que pueda haber un seguimiento, ¿sí? Es muy difícil hacer un seguimiento si yo en grupos de WhatsApp hablo desde lo que estoy haciendo en términos de transformación digital hasta, no sé, el camión que tiene que cargar mañana, ¿sí? Entonces hay que ordenar esa comunicación. Y lo otro que, digamos, de alguna manera hay que empezar a definir es, bueno, ¿cuáles van a ser esas rutinas? Si algunas son diarias, si algunas son semanales, son mensuales o son trimestrales, ¿sí? Acá les pusimos un ejemplo de algunas cuestiones que nosotros en general trabajamos en términos de cada una, pero bueno, por ahí es trabajarlo y definirlo a nivel de sus equipos o a nivel de este proyecto que estoy queriendo implementar. Bueno, ¿cuáles van a ser las rutinas para ver el estado de avance de esto? ¿Y qué vamos a estar viendo en cada una de estas rutinas? ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de trabajar ahora en respecto al hacer. Porque un gran concepto que me gustaría que se lleven, y es el que estoy tratando de trabajar, porque debo reconocer que tampoco soy una genia en esto, me cuesta bastante generar hábitos, pero me gusta sí ver que las personas exitosas en general son las que logran tener buenos hábitos, ¿no? Entonces, esta frase me gustó, dice, las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos, y sus hábitos son los que deciden su futuro. Y acá, digamos, por ahí regalarles este gráfico me pareció muy bueno, que dice, bueno, el tiempo y los resultados, ¿no? Entonces, generalmente con los hábitos, ¿qué pasa? Hay como un abismo de desilusión donde nosotros creemos que obviamente empecé a ir al gimnasio y al mes ya tengo que estar viendo una diferencia, ¿sí? Y entramos en el abismo de la desilusión, que es que esto no sucede. Lo que tenemos que estar convencidos, por eso hablo del tema del liderazgo y el tema de la cultura, es que si nosotros mantenemos este hábito, a lo largo del tiempo el resultado se va a ver, ¿sí? Entonces, ese es el gran concepto que me gustaría que se lleven respecto a esto, en estar convencidos de que este es el camino y de que hay que generar las rutinas y los hábitos para que esto pase. Entonces decimos, bueno, que el éxito no siempre es lo que vemos, ¿no? Entonces, estar confiados de que abajo hay algo latente que se está gestando y que, bueno, esperemos que después dé su fruto. Esto respecto a el tema de los procesos. Vamos a la siguiente encuesta, así participan ustedes un poquito. Vamos. Y abro el micrófono con Nico. Perfecto. Ahí la lanzamos. ¿Puedo compartir? No es necesario, pero ahí si Nico las puede ver, las lee él, si no, las leo yo. A ver. Pero ya están respondiendo bastantes. La segunda pregunta
Ahí estoy viendo ya algunas respuestas. ¿Utilizan alguna herramienta tecnológica para hacer seguimiento de algún proceso? 50% respondió sí, pero uso poco. Otro 25% en un segundo lugar, sí un montón. Sí, pero no sé bien cómo usarlo, 11%. 15% no lo utilizo. Está bastante parejo, más parejo que la encuesta anterior. 47% y bajó un poco. Sí, pero lo uso poco, pusieron muy bien. Bueno, Igual creo que tener, digamos, 24 que usan un montón y tener 46 y otro 12 que sí, o sea, pocos pusieron que no la utilizan. verdad que sí, la verdad que bastante bajo. ¿No? Se Es un nota 18. se nota que son usuarios de Albor, se nota. Vamos a ver después qué herramientas, ¿no? Después cuando hablamos el micrófono un poquito así intercambiamos. Pero, a ver, ¿qué es lo que hoy estamos viendo de Eresagro sobre este aspecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver procesos y roles es bastante complejo. Lo más difícil es hacer seguimiento, ¿sí? Una de las cosas más difíciles que vemos es hacer seguimiento justamente a proyectos, tareas y objetivos, ¿sí? De todos los equipos de trabajo. Yo lo primero que le pregunto, ¿no? A las empresas, le pregunto a los líderes cuando me hablan de roles y descripción de puestos, descripción de tareas es ¿para qué? ¿No? Muchas veces nos piden, quiero tener la descripción de puesto, quiero tener los roles bien claros, quiero... Bueno, la primera pregunta es ¿para qué? Muchas veces surge la necesidad, más bien por algo más bien de técnico, ¿no? De tener la herramienta como descripción, de tener bien definidos los roles por algo corporativo para comunicar, y otra vez simplemente es tenerlo por tener. Y creo que ahí está el error, ¿no? De creer que sí o sí hay que tener un documento por escrito que nos garantice que se cumplan los roles. Eso no siempre sucede, ¿sí? El rol es una cosa y lo que pueda hacer la persona es otra, ¿sí? Ahí separamos posición de persona. Lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a temas roles y redefinición de responsabilidades es hacia dónde va la empresa, ¿no? Hacia dónde va el negocio. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Es transformación digital. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llegar? En base a esa pregunta es como después definimos, ¿sí? Los roles de las personas que van a estar involucradas por ahí en ese proyecto puntual de transformación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo estamos abordando nosotros muchas veces? En esto de la redefinición de roles. Tenemos roles más bien tradicionales por ahí en el área de producción. Soy ingeniero agrónomo que es controlador de cosecha. Buenísimo. Hay un rol definido como herramienta, digamos, de descripción de puesto que tal vez se cumpla el 80% de la mayoría de las empresas. Después está la persona que ocupa esa posición, ¿sí? Que ahí separamos posición de persona. Y ahí está la redefinición. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto de la redefinición de roles? Tiene que ver justamente con evaluar qué cosas de las que hoy hace esa posición y esa persona podría tomar nuevo en esta transformación digital. Porque es lógico que si estamos implementando algo nuevo, no tenga el tiempo, como decía Andy hace un rato, esto de la agenda, de poder tomar el tema. Entonces, ya eso pasa a ser una responsabilidad dentro de ese rol que ya teníamos definido anteriormente, o ese rol tradicional. Y como un segundo paso, el tema de la comunicación, ¿no? Está este proyecto, está esta redefinición de rol de la posición con la que vamos a trabajar, y en un tercer punto, comunicarlo abiertamente. ¿Por qué? Para no generar estos grises, ¿no? Yo creí que, el famoso fantasma de yo creí que lo iba a hacer tal persona, o yo creí que correspondía a tal área o a tal posición. Entonces, tener claro hacia dónde quiere la empresa en términos de transformación y en términos de negocio. A partir de eso, ver qué roles y personas necesitamos para llegar a ese resultado, como segundo punto. Y tercer aspecto, una vez que tenemos definidos los roles y la redefinición de roles, la comunicación clara y abierta al resto de las áreas. Una cosa que ahí me surge siempre charlarlo, nos pasa mucho con el área también de capital humano. Yo estoy ahora como asesor del CREA Equipos y todos los dueños, viste, es como, sí, este tema es súper importante, pero la diaria me supera y bueno, no logro poder implementar nada de todo esto. Por eso arrancamos, digamos, con eso que les contaba. Es esto de ir generando, más allá del rol específico de la persona, líderes por proyecto, o sea, como que puede haber un proyecto, una iniciativa, hoy podemos estar hablando de transformación digital, podríamos estar hablando de implementar temas de capital humano también, en donde alguien lidere, tome esto. Y sobre todo a veces en empresas del sector que justamente no tenemos grandes posibilidades de armar un mega plan de carrera para la gente,
ponernos como líderes en algunos proyectos que les hagan tener que coordinar acciones, que planificar, que estar atrás de gente para que este proyecto salga adelante, es una manera también, digamos, de incentivar a gente a tener nuevos roles y a desafiar sus habilidades, ¿no? Así que me parece que está bueno también en esto que decías vos, Nico, de, bueno, animarse a que en estos proyectos hay que, digamos, salirnos de esta estructura. Por más que vos seguís haciendo esto, por ahí te saco algo del peso específico y te pongo a liderar este proyecto que tiene como una agenda, uno diría, paralela, ¿no? Así que eso está bueno como para dejarlo bien asentado, me parece que es clave. Siempre digo que si la responsabilidad es de todos, es de nadie, ¿no? Porque todos somos responsables y al final nadie se hace cargo. Bien, vamos al último punto, entonces, personas, ¿sí? Capacitación, actitud, manejo de resistencia. Una de las cosas que, digamos, como concepto que me gustaría que se lleven también es esto, ¿no? Vemos que estamos en un momento donde claramente hay más tecnología y eso va a requerir más humano, o sea, más humanidad, más frenar, más conectarnos, más de por ahí, también hasta lo decíamos la vez pasada, es bueno, tengo que buscar gente, ¿no? Bueno, voy a buscar el súper técnico conocimiento que ya tenga 1000 años de experiencia en esto, o también voy a poner mucho más foco en el tema de la actitud, que es, bueno, cuán proactivo es a tomar cosas, tomar desafíos, a, de vuelta, generar cambios, a liderar proyectos, a tener que resolver conflictos, ya sea con gente o ya sea con, digamos, problemas en la gestión del día a día. Entonces, ahí es como que empieza a haber una ponderación en donde, si se acuerdan de la típica frase de Víctor Kuplar que dice, ¿no?, que el valor de la persona es conocimiento más habilidad por actitud, como que la actitud multiplica. En un congreso, alguien conocido me decía, yo creo que hoy más que multiplica está en la exponencial, o sea, como que la actitud es algo que claramente vemos que día a día, más en términos de esto que estamos hablando, que es el cambio acelerado que estamos viviendo y la tecnología, es como que cada vez es más importante. Así que eso es como otro de los conceptos, ¿no? Empezar a ver a la hora de seleccionar, a la hora de, digamos, armar equipos, bueno, cómo estoy implementando lo más humano, la más, digamos, detectar la actitud, porque creo que eso es lo que nos va a traccionar en el día a día. Más allá de eso, bueno, obviamente también, digamos, volviendo a esto del humano, es yo como líder detectar, bueno, qué capacidades estoy viendo en la gente, en esto de la matriz, ¿no?, del quiere y el puede. Bueno, veo gente que quiere, pero no está pudiendo, acompañar un poquito ese proceso me parece que también es importante. Y después otra cosa que traíamos como del contexto laboral es que se empieza a hablar, ¿no?, que en los próximos años las organizaciones van a tener cerca del 80% de su nómina de forma tercerizada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, un poco lo que nos viene a traer, si quieren, las startups o los mundos más tecnológicos y digitales, es que las organizaciones son más livianas, no tienen unas estructuras, digamos, de cantidad de gente, todos en relación de dependencia, y empiezan a tener mucho más esto de a trabajar personas por proyecto, donde posiblemente, no sé, si tuviera que implementar algo de tecnología, por ahí empieza a haber algunas personas que trabajan para 3 empresas en implementar esto en organizaciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros como sector podemos empezar a profesionalizar nuestras áreas y empezamos también a ver otros formatos de trabajo, ¿sí? Esto es como un concepto que me parece clave a la hora de pensar en las personas, pensar no solamente en las personas que tenemos hoy, sino cómo podemos profesionalizar nuestra empresa trayendo de alguna manera de forma tercerizada talento que hoy es muy difícil que podamos, por un lado, o tenerlo internamente, capacitando a la gente que hoy tenemos, o si tuviéramos que traerlo, nos saldría tan caro a nivel de estructura que no podríamos abordarlo. Entonces, creo que un desafío es empezar a cuestionarnos esta forma, que por otro lado, como sector, deberíamos estar como, yo digo, más acostumbrados, porque si se fijan, creo que en pocos lugares del mundo tenemos tan tercerizada todo lo que tiene que ver con los contratistas, las labores y demás, como en Argentina, y funciona y nos hizo profesionalizar muchísimo, con lo cual
digamos, es algo que tenemos a mano y que por ahí lo que hay que empezar es a abrir un poco el panorama de no solamente las labores, sino que hay un montón de otras cuestiones en donde podemos empezar a inspeccionar esto también. Y bueno, y el último concepto que ahora después ya doy a Nico y a charlar un poco más con ustedes, me gustaba que se lleven en términos de lo que decíamos que es este tercer eje, que es las personas, es que creemos, en esto también de que hablaba de la actitud, es que el desafío más grande que enfrentamos hoy es que, digamos, en el pasado los trabajos tenían más que ver con los músculos, ¿sí? O ahora hablamos de que se trata del cerebro, pero creemos que en el futuro se tratará del corazón, ¿sí? Por eso, digamos, si ven la imagen ahí del fondo, ¿no? En general nosotros nos armamos de una estructura, de que todo lo podemos y demás, y un poco el mensaje, digamos, en esto de, nada, ser más humanos, nos vamos a equivocar, ir más a esta mirada del niño que va, que explora, que prueba, y también como líderes, dar lugar a esto, ¿no? A escucharnos, a que no la tengo que tener toda clara, a que yo no tengo que saber todo. Hoy en día a mí me pasa, por lo menos a nivel de equipo, con el tema del chat, GPT y todo lo que es inteligencia artificial, que hay que motivar a los chicos a que nos ayuden a nosotros a traccionar hacia ese lado, porque si no, digamos, tras que a mí por lo menos, capaz que no quiero generalizar por el tema generacional, porque de golpe te encontrás con gente grande que le encanta, pero digo, tenemos distintas resistencias y me parece que en algún punto bajar la guardia y volver a conectarnos desde ese lugar nos permite también dejarnos ayudar y dejarnos, digamos, que todos aporten a traccionar en pos de este cambio. Así que, bueno, desde ahí, digamos, un poquito los conceptos que traíamos. Si quieren, hacemos una breve encuesta. Nico nos comenta un poquito más y ya abrimos a comentarios si alguno quiere preguntar algo. Perfecto, gracias Andy. Vamos con la última encuesta entonces, que es: ¿qué actitud considerás más necesaria en los colaboradores del sector frente a la digitalización? Tenemos aprendizaje continuo, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración. Vamos a ver, esperar un ratito más. A ver. Creo que fue la más pareja de todas. 25, 29, 29, 16. Ahora voy a dar mi opinión. Es que obviamente si quisiéramos, ¿no? Yo apretaría todas, pero bueno. Acá un poco lo que buscamos es que tengan que votar alguna. Bien. Bueno, ahí vamos viendo, está ganando capacidad de adaptación. Y sí, a ver, hoy uno de los principales temas que yo estoy viendo cuando voy a las empresas o nos llaman, tiene que ver con esto de la resistencia al cambio, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la capacidad de adaptación. O sea, el principal problema es la resistencia al cambio. ¿Cómo se podría abordar? ¿Qué veo yo que justamente ustedes votaron y salió con mayor puntaje? Necesitamos colaboradores que justamente tengan mayor capacidad de adaptación, ¿sí? Para poder abordar ese foco. Hoy se habla mucho de talento líquido, se habla mucho de generaciones que por ahí les aburre hacer siempre lo mismo, ¿sí? Se prioriza mucho la proactividad, como decía Henry, ahora en las generaciones por ahí que están recién incorporándose al mundo laboral, ¿no? Necesitan esto de buscan agilidad, buscan velocidad, ¿sí? Buscan hacer no siempre lo mismo, sino traer nuevas cosas. Y hay un tema que no es menor, que yo siempre lo menciono en los equipos y cuando tenemos talleres, esto es la diferencia entre capacidad y disposición, ¿no? Que Henry algo mencionó hace un rato, es qué capacidad tengo yo para poder por ahí llevar adelante o participar de una transformación digital y qué estoy dispuesto a hacer también, ¿no? Está como esa disyuntiva, ¿no? Por ahí no tengo la capacidad, no me siento capaz, pero estoy dispuesto, ¿sí? A sentarme y justamente a abordar el tema. Generalmente este punto lo abordamos y aconsejamos esto de la capacitación continua, ¿no? Potenciar, digamos, todos los aspectos de las personas que con capacitación que justamente vemos que agregan valor y reforzar un poco más en aquellas que vemos que podrían llegar a trabajar. Formarnos también en habilidades blandas, que es importante para toda esta capacidad de adaptación. Entra mucho lo personal en cuanto a habilidades blandas, a lo emocional también, porque bueno, con esto como mencioné al principio de la charla, ¿no? Estamos avanzando a pasos agigantados y tenemos que tener esa también habilidad o capacidad emocional para soportar esos cambios y vaivenes rápidos, ¿no? En esta transformación digital.
Y para cerrar esta invitación, ¿no? Justamente a involucrarnos como equipo, como líderes y como empresas, a trabajar un poco en estos tres aspectos que Andy estuvo mencionando recién, ¿no? Todo lo que tiene que ver con procesos, con roles, con las personas, ¿sí? Hacer foco, sobre todo en este último, porque algo que siempre nosotros hablamos de Deresagro y es justamente ir a consultar, es cuidar a las personas, cuidar los vínculos, y para eso es importante hacernos un tiempo también para hablar con las personas más allá de lo que nos pasa en el día a día, en el trabajo, ¿no? Así que ahora abrimos micrófonos, si les parece. Sí, estaría bueno un poco de las preguntas y, a ver, entender, de alguna manera, estamos hablando, a ver, ¿por qué traemos este tema? De vuelta, Albor tiene una tecnología espectacular, ¿no? Nos permite muchísimo mejorar la toma de decisión, los datos, la información que tenemos de la empresa. Ahora, muchas veces fallamos después en lograr implementarlo. O sea, el sistema está buenísimo. Ahora, si no logramos ponerlo en la agenda, poner responsables a cargo, ayudarlos a esos responsables a que estén capacitados y a que puedan liderar el proceso, y yo estar disponible como líder para que eso pase y que en mi agenda esto sea un tema importante, y bueno, puede ser que la mitad quede en el camino. Y después muchas veces la sensación es, bueno, no, al final la verdad que la tecnología no me ayudó. Y no te ayudó porque no generaste o el contexto o los procesos o las personas para que esa tecnología finalmente te entregue valor, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante poder, digamos, trabajar en estas aristas como para entender, digamos, qué es lo que está pasando en las organizaciones para no poder implementar la tecnología. Interesante. Bueno, ahí, a ver, alguien levantó la mano. Voy a habilitar el micrófono. A Martín Cuevas. Ahí va quizás a demorar un poco para habilitar el micrófono, pero si te animás a ver, a comentarnos tu experiencia. Parece que se silenció. O mismo todos los que quieran participar, contarnos sus experiencias, alguna duda, alguna consulta, algo que les venga a la cabeza, pueden dejarlo en el chat. Como ustedes decían, ¿no? A veces puede ser la mejor tecnología, pero mucho de lo que ustedes comentaron es importante, ¿no? Podés manejar, tener una Ferrari, pero si no sabes manejarla, es muy difícil llegar a buen puerto. Así que la parte... Sí, ahí me parece que no se puede, ¿no? De silenciar, ¿puede ser? No. Sí. Hola, ¿alguno habló? No. Está levantada la mano, pero se ve que no quiere comentarla. Uno se anima a comentar un poco por ahí qué herramienta tecnológica usa para el seguimiento de procesos de tareas, que ahí fue una de las votaciones que la mayoría votó que sí, que lo usan bastante. Por ahí ponen alguna pregunta en el chat y... Sí, claro. El que nos anima y leemos desde ahí. Al principio de la charla nos habían preguntado cómo se llamaba el juego que habías mencionado, Henry, no sé si te acordás. Nahuayán. Ese mismo. Nahuayán. Y dice, con respecto a los para qué, ¿se podría ampliar? ¿De qué estábamos hablando, del para qué? Preguntarse el para qué, ¿no? ¿Para qué hacer algo? ¿Para qué los roles? Sí, que yo lo mencionaba en la parte de roles, ¿no? Que para qué necesito tener definidos los roles, cuando yo hablaba, ¿no? de lo tradicional de tener por ahí el papel, ¿no? De la descripción del puesto. Que muchas veces las empresas creen que teniendo el papel, la gente, ¿sí? O las personas que ocupan esas posiciones van a cumplir al 100% su rol. No tiene que ver con tenerlo solo detallado en un papel con un tema de orden interno, sino que tiene que ver justamente todas lo que sigue, ¿no? Que es lo que yo mencionaba de hacia dónde tiene que ir la empresa, o sea, definirlo a partir de hacia dónde tiene que ir la empresa y preguntarnos para qué lo voy a comunicar y de qué forma, ¿sí? Básicamente es un poco lo que yo mencionaba con el para qué, cuando nos viene con ese pedido que por ahí escuchan una reunión, no, yo tengo la descripción de puesto y vienen, entonces te piden descripciones y a veces hay que parar un poquito, parar la pelota y hacernos esa pregunta, ¿no? Que a veces no es necesario primero el documento, ¿sí? Físico, sino justamente analizar un poco hacia dónde queremos ir y después empezar hacia atrás, ¿no? Empezar el objetivo, hacia dónde queremos llegar y después hacia atrás, qué necesitamos para llegar a ese objetivo en cuanto a
a los roles. Por claro. Bueno, hay otra Sí, consulta también. ¿ah? ¿Ustedes notan que en las empresas más grandes son las más difíciles de implementar por su burocracia? No, a ver, te hablo desde... Después estaría bueno saber ustedes cuál es su percepción, pero yo, si tuviera que hablar desde mi percepción y yendo a un paralelismo a lo que es gestionar temas de capital humano, en general, cuanto más chica la empresa, más difícil porque estás atajando 30.000 penales, entonces, ¿cómo haces para meter esto en tu agenda cuando estás desde, no sé, desde pensando la estrategia, analizando, no sé, el mercado? Y teniendo que ver cómo se hace para que el equipo me cargue en el sistema la información, ¿se entiende? O sea, en general en una empresa más grande es como que eso está más, no sé si estandarizado o hay, digamos, como una posibilidad o una forma de trabajar un poco más orgánica que hace que esto para mí sea más fácil. Para mí, pero es como un concepto que me parece y de hecho, digamos, de vuelta hacia un paralelismo con tratar de buscar de hacer cosas, un plan de acción en empresas para todo lo que es el tema del capital humano, lo que encuentro en las empresas chicas es esto, che, me parece súper importante, pero no logro poder planificarlo, priorizarlo, ponerlo en mi agenda porque estoy, digamos, tapado de otras cosas. Sí, ahí sumamos más, Henry, que también vemos que para mí no tiene que ver tanto también con el tamaño de la empresa, si es chico o grande, sino también con las personas que ocupan los roles en esas empresas, ¿no? Puede ser una empresa grande y por ahí los líderes son resistentes al cambio, puede ser una empresa chica que funcione igual, o puede ser una empresa por ahí mediana que las personas que ocupan roles jerárquicos o de liderazgo, digamos, estén más abiertos o fomenten más este cambio. Entonces, para mí no tiene que ver solo por ahí con las distintas facilidades que pueda tener una empresa por ahí más corporativa en cuanto a procesos e inversiones, sino tiene que ver también para mí mucho con las personas que lideran esos proyectos. Eso está bueno, por ejemplo, acá alguien puso el tema de que su hijo lo incorporaron y está a cargo, ¿no? Está bueno también. Yo justamente cuando presentaba esto en un congreso de que el 80% de la nómina va a ser de forma tercerizada, yo decía, acá tenemos un montón de posibilidades, también en lo que son las empresas familiares, de que, digamos, personas que por ahí están por fuera del sector empiecen a agregar valor dentro de la empresa familiar. Por ejemplo, podemos tener a alguien de sistemas, ¿no? Que estudió sistemas, que trabaja en una empresa de sistemas y que desde la empresa familiar pueda de alguna manera acompañar algún proyecto, ¿sí? O lo mismo, bueno, che, tengo esta posibilidad, tengo un hijo que de alguna manera con todo lo que es la tecnología, digamos, es mucho más amigable y puede implementar esto en mi empresa. Bueno, buenísimo, bienvenido sea, habilitar esas posibilidades que a veces hasta pueden ser por proyectos, no necesariamente tiene que ser agrandando la estructura, o sea, pensar en esa flexibilidad me parece que es clave para lo que estamos viviendo y para lo que va a venir. Pues claro. Bueno, una última consulta, ¿cómo se capacita el personal para adaptarse a nuevas herramientas? ¿Cómo se capacita el personal? Y mirá, un poco lo que decía Nico, me parece que lo primero está bueno es ver esto que yo decía que es el cuadrante quiere, puede, o sea, cuál es la brecha que yo estoy viendo, ¿no? En las personas para poder, digamos, ir hacia donde yo quiero. O sea, si yo voy a necesitar, por ejemplo, que use el sistema y entiendo que hay un montón de dificultades desde el uso de la computadora, etcétera, etcétera, bueno, tengo que acompañar ese proceso. Desde capacitaciones que pueden ser un poco más técnicas, capacitaciones que tienen que ver, digamos, por ejemplo, también con habilidades blandas, mucho lo que vemos hoy de la dificultad que están teniendo las empresas tienen que ver en cómo los líderes cambian esto que yo les decía, que es la forma de liderar a sus equipos, ¿no? Todavía, digamos, escuchamos mucho hablar de encargados de campo con el parte diario, o sea, como que hay como todo un repienso de, ¿cómo hago para que esos encargados de campo tengan una escucha, aprendan a preguntar, aprendan a desarrollar a su gente, cosas que nadie de alguna manera los acompañó a que eso pase, ¿no? Siempre digo que
el proceso para mí profesional más importante es cuando pasás de hacer a tener que hacer que otros hagan. O sea, ese es un cambio que es, digamos, muy difícil, porque primero, de vuelta, en el sector muchas veces no te acompañan a enseñarte cómo se hace eso. Entonces, bueno, me parece que ahí poner foco también en las habilidades blandas es clave, porque mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con aprender a comunicar, a pedir, a delegar, a hacer seguimiento, a aprender de vuelta, a preguntar, a la escucha. Entonces eso es clave. Y después me parece que de vuelta, otra de los grandes temas es capacitar e implementar. Capacitar e implementar. O sea, porque si vos capacitás y después, bueno, queda ahí en la nada, y la realidad es que uno aprende haciendo. Entonces, en la medida que eso está cada vez más ajustado a lo que tengo que hacer, siempre me parece que es más asertivo. Podemos lanzar la última encuesta, a ver qué les pareció la charla. Dale, eso Dale, me por vendría favor. bien. A ver si sirvió. Sí. Y bueno, les recuerdo a todos que la charla está siendo grabada, así que va a estar disponible después en el canal de YouTube. Y ahí la pueden volver a ver. También las vamos a mandar por correo, todos los accesos. Así pueden mirar la repetición. Bueno, ya hay aplausos. Bueno, buenísimo. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que algunos conceptos los puedan aplicar, aunque sea algunos. Siempre digo que, de vuelta, ¿no? Hablamos de capacitación, implementación. Llévense un concepto y búsquenlo implementar. Eso es lo mejor que pueden hacer. Después el resto, bueno, irán viendo, pero agarren uno. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y gracias, Albor, por convocarnos. La verdad que fue un muy buen espacio compartido con ustedes y Andy. Un placer estar acá. Gracias a ustedes. Súper interesante la charla, yo creo que a muchos les va a servir. Y bueno, ojalá que se repita. Buenísimo. Muchas Gracias, nos gracias. vemos. Nos vemos, Chao. hasta luego.